Bienvenidos a este nuevo video dedicado al desarrollo de temas de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos y en concreto, con este video en particular, desarrollaremos los temas contenidos en la ficha número 12 orientada a la introducción al concepto de arreglo unidimensional. En muchas oportunidades, un programador necesita mantener en memoria un conjunto muy grande de datos, un volumen grande de datos, al mismo tiempo, contenidos en la misma variable, pero de forma de poder contar con libertad para modificar individualmente esos valores y también poder accederlos con sencillez para su procesamiento individual. Por ejemplo, un programador podría querer tener en memoria los datos de los más de 1000 estudiantes que en este momento están inscritos para cursar esta asignatura. Eso sería un volumen bastante grande de datos si consideramos que por cada estudiante podríamos querer guardar su número de legajo, su nombre, su apellido, algunas notas que haya obtenido en algunas evaluaciones, un promedio, etc. No en más de 1000 variables sueltas, sino en una única variable que represente a todo el conjunto y nos permita luego acceder a los valores individuales que definen los datos de cada estudiante. Nosotros sabemos que eso se puede hacer en principio utilizando otras estructuras de datos que ya hemos visto hasta aquí, como podrían ser en Python las tuplas. Podríamos pensar en una tupla que contenga miles de casilleros para almacenar los datos que hemos indicado hasta aquí. Y en principio serviría. Pero el problema con las tuplas, como ya saben, es que las tuplas en Python son estructuras de datos inmutables. Entonces, este detalle de contar con libertad para modificar valores no podría cumplirse. Tendríamos la posibilidad de almacenar el volumen grande al mismo tiempo y podríamos acceder con sencillez a cada uno de esos datos utilizando los índices, pero no contaríamos con libertad para modificar de manera individual esos valores como ya sabemos. En ese sentido, las tuplas no cumplirían con toda esta definición intuitiva que hemos puesto en el primer párrafo. Una estructura de datos que sí cumple con estos preceptos, muy utilizada en todo lenguaje de programación, es la que se conoce como arreglo. Así, simplemente un arreglo. Y en particular, la forma más simple de definir un arreglo para comenzar a trabajar y desandar el camino conceptual y práctico para ponerlo en vigencia es la que se conoce como arreglo unidimensional, que por su parecido práctico con esos elementos que vienen del álgebra se lo designa también como vectores. Veremos más adelante que se pueden definir arreglos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, n-dimensionales, etcétera, que son simples formas de combinar datos en memoria, pero nuestros primeros pasos estarán orientados a los arreglos unidimensionales. Bueno, en esencia, un arreglo unidimensional es una variable que puede contener una secuencia de datos, una gran secuencia de datos si es necesario, cada uno en una casilla que se identifica con un índice, comenzando con el índice 0. Como sabemos, una tupla permite hacer esto y en cierta medida también un arreglo o un rango, una string, una cadena de caracteres o un rango. Con esas también podemos representar secuencias de datos identificadas con índices, pero tanto los strings como los rangos como las tuplas en Python son inmutables y por lo tanto, insisto, con todas ellas no contaríamos con la libertad de modificar valores. En Python, si uno realmente quiere trabajar con arreglos de la dimensión que sean, se pueden utilizar variables de un tipo particular, que es el que estamos introduciendo ahora, llamado list. El tipo list
es en todo sentido práctico lo mismo que una tupla, pero cuenta con la propiedad de ser mutable. Es decir, a diferencia de una tupla, cuando uno crea una variable de tipo list, tiene todas las propiedades que tenía ya disponibles en una tupla, pero además tiene la posibilidad de modificar en forma individual los valores que componen a esa secuencia. El tipo list en Python es el que permite contar con todas las propiedades y características que hemos definido en este primer párrafo introductivo, en esta primera placa. Y es el tipo list el que vamos a utilizar para introducir la idea y el manejo de los arreglos unidimensionales. Un arreglo unidimensional B, una variable B de tipo arreglo unidimensional, puede entonces representarse como indica la gráfica que sigue, que no debería sorprender a nadie. Supongamos que existe en memoria un arreglo, una variable de tipo list ya creada, que contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes o casilleros. Toda esa lista, todo ese arreglo, en este gráfico está apuntado con la variable b. La variable b no es propiamente el arreglo o la lista, sino una variable que contiene la dirección de memoria en donde el arreglo está ubicado, que es lo que estamos representando con la flecha que se ve en este gráfico. Esa flecha representa la dirección de memoria del lugar donde está ubicado el arreglo completo. La variable b, se dice, es una referencia al arreglo y el nombre de la variable b se utiliza de aquí en más para acceder al conjunto completo o a cada uno de los casilleros individuales utilizando un índice entre corchetes. Todo el arreglo se llama b o se referencia a través de la variable b, y como cada uno de los casilleros o componentes de este arreglo tiene un índice comenzando desde 0 en adelante, como podemos ver aquí, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, bueno, cada casilla individual puede accederse tomando el nombre del arreglo completo, B, y entre corchetes, el índice de la casilla a la que queremos acceder. Estos nombres individuales que están compuestos por el nombre del arreglo completo más un índice entre corchetes se conocen como identificadores de componentes y llevan el índice entre corchetes como acabamos de indicar. Así el primer casillero se accede mediante el identificador B sub 0, B sub 1 para el siguiente, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5 y así con todos ellos. En este caso estamos suponiendo que este arreglo en cada uno de sus casilleros contiene números enteros. El 2 en la casilla 0, el 7 en la 1 y así sucesivamente. Pero claramente uno puede almacenar en los distintos casilleros de un arreglo, de un objeto de tipo list, los valores del tipo que uno quiera o incluso combinar valores de tipos diferentes como ya veremos. Los tipos que representan secuencias en Python, como las tuplas, las cadenas o los rangos, permiten manejar variables que representan conjuntos de muchos valores de la misma forma que estamos mostrando en esta gráfica. Pero a diferencia de ellas, el tipo list, que es el que estamos suponiendo en estos ejemplos, representa secuencias mutables, mientras que las demás son inmutables. El dibujo de una tupla sería exactamente el mismo que el que acabo de hacer aquí, y salvando el hecho de que los componentes tienen que ser caracteres, el dibujo de una string también sería igual a lo que se ve aquí, o incluso el dibujo o la gráfica de un rango. Pero la diferencia entre tuplas, strings, rangos y listas u objetos de tipo list es que una vez que el objeto está creado y los elementos ya están contenidos dentro de sus casilleros, los objetos de tipo list permiten el acceso a un componente individual y el cambio de su valor sin tener que crear todo el arreglo de nuevo, mientras que en las variables inmutables, para poder cambiar un componente tenemos que eliminar todo el conjunto y crear uno nuevo
con el componente cambiado. El tipo list, estrictamente hablando, es el único que permitiría representar arreglos en forma completa, incluyendo la posibilidad del cambio individual de los valores de un componente. Un arreglo unidimensional vacío, un objeto de tipo list vacío en Python, se puede crear en cualquiera de las dos formas que siguen. Por distintas razones, un programador podría necesitar crear un arreglo vacío, es decir, la referencia, la variable b, apuntando a una especie de bolsa que no tiene ningún casillero, pero que es capaz de contener a un arreglo cuando empecemos a agregar valores. Podemos hacerlo en la primera forma que se ve aquí, simplemente designando cómo se va a llamar la variable que va a apuntar al arreglo y asignando en ella un par de corchetes vacíos. El par de corchetes implica en el lenguaje Python el uso de variables de tipo list. Eso crearía un arreglo vacío sin ninguna casilla, ni siquiera la casilla 0, y la variable b quedaría apuntando a ese conjunto vacío. Y lo mismo se puede lograr llamando a la función constructora del tipo list, como se ve en la línea siguiente. Las dos líneas que estamos viendo aquí crean en memoria un arreglo vacío y hacen que la variable b apunte a ese arreglo vacío. Esa es la manera más elemental de producir una variable asociada a un arreglo, el concepto de arreglo vacío. Ahora, si el programador conoce de antemano los valores que desea almacenar en el arreglo, como pasa muchas veces cuando queremos trabajar con tuplas, bueno, se puede crear y asignar en forma directa los componentes a ese arreglo, enumerando los componentes y encerrándolos entre corchetes como se ve allí. Esa instrucción que se ve en ese recuadro a la derecha crea un arreglo que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes, 6 casilleros, el 4 en la casilla 0, el 7 en la casilla 1, el 2 en la 2, el 8 en la 3, el 4 en la 4 y el 3 en la 5, y ese arreglo va a ser apuntado por la variable b. La variable b va a contener la dirección de memoria donde todo el arreglo está ubicado. La diferencia entre eso que hicimos acá y lo que se ve acá arriba es que acá arriba se crea un arreglo que no tiene ningún casillero, el arreglo vacío. En cambio acá abajo se crea un arreglo que tiene 6 casilleros numerados del 0 al 5 y cada uno de esos casilleros ya tiene adentro, ya tiene un contenido que en este caso es un número entero. La variable b queda referenciando o apuntando a ese arreglo. El contenido de un arreglo ya creado se puede mostrar, como pasa con las tuplas, las cadenas, se puede mostrar directamente con una sola llamada a la función print del lenguaje Python. Algo como print y entre paréntesis, pasándole como parámetro a la función print el nombre de la variable que apunta al arreglo, mostrará en pantalla todo el arreglo completo de una sola vez en la forma en que se indica allí. El título es colocado en pantalla por el primer print y el segundo print, asumiendo que B está apuntando a este arreglo que hemos creado aquí, mostrará de un solo golpe todo el contenido del arreglo en memoria en la forma estricta en que se ve allí. Un par de corchetes para abrir y luego todos los componentes que el arreglo contiene separados por comas con el corchete de cierre al final. Los valores son mostrados en orden de aparición desde la casilla 0 en adelante. El 4 está en la 0, el 7 en la 1 y así sucesivamente. Una sola llamada a la función print, mandando como parámetro una variable que apunte a un arreglo o a una lista, mostrará esa lista en forma directa. Y por supuesto, como sugerí antes, al igual que una tupla, una variable de tipo list puede contener en sus casilleros valores de tipos diferentes, como se ve allí. Acá estamos definiendo una variable que se llama datos en vez de b, y lo que estamos haciendo es asignar en esa variable la dirección de un arreglo que va a contener 1, 2, 3 y 4
casilleros, 4 componentes. En el primer casillero, en la casilla 0 o componente 0, se asigna la cadena Juan. En la casilla 1 se asigna el número 35. En la casilla 2 se asigna el valor booleano true. Y en la casilla 3 y última se asigna el número flotante 5678.56. Este arreglo tiene 4 casilleros numerados del 0 al 3, pero en lugar de ser cada uno de ellos un número entero, bueno, aquí tenemos que cada uno de ellos es un valor de tipos diferentes y no hay ningún problema con ello, por lo menos en Python. En otros lenguajes hay otras restricciones, pero no en Python. Sabemos que lo que estamos creando es un arreglo para asignarlo en la variable datos, porque el conjunto está encerrado entre corchetes. Si encerramos una enumeración, una secuencia de valores separados por comas entre corchetes, lo que estamos creando es un objeto, una variable de tipo list, que para nosotros es un arreglo unidimensional, y a la dirección de ese conjunto la estamos asignando en la variable que se encuentra del lado izquierdo del operador de asignación. Una vez creado un arreglo, una variable de tipo list, y dado que una variable de tipo list representa un tipo mutable, los componentes individuales pueden ser accedidos y modificados en forma directa sin tener que crear un arreglo nuevo entero, como ocurría con las tuplas cuando se quería modificar un componente. Aquí eso no es necesario. Supongamos que tenemos un arreglo B con los valores asignados que se ven en este momento en la primera línea del ejemplo. La variable B apunta al arreglo que mostramos antes, que tiene 6 componentes con los valores 4, 7, 2, 8, 4, 3. Recordemos, el 4 en la casilla 0, el 7 en la casilla 1 y así sucesivamente. Los índices allí no son visibles, pero un programador tiene que saber que esos índices están disponibles comenzando desde el 0. Bien, en la instrucción que sigue, algo como b sub 3 igual a 5, estamos pidiendo acceder al componente número cuyo índice es 3 y cambiar el valor de ese componente por un 5, o sea, eliminar lo que se encontraba en la casilla número 3 y en su lugar poner un 5. El componente cuyo índice es 3, si el 4 está en la 0, el 7 está en la 1, el 2 está en la 2, el 8 está en la casilla 3. Lo que estamos pidiendo ahí es reemplazar el 8 que se encuentra en la casilla 3 por un 5. Y eso es lo que haría, en este caso, esta línea. Desaparecería el 8 y en su lugar iría un 5. Lo que estamos viendo en la línea siguiente es la posibilidad de utilizar cualquier casillero del arreglo con el operador más igual, que esencialmente permite utilizar a ese casillero como un contador. Con lo cual, si en la casilla 1 teníamos un 7 y le hemos sumado 1, el resultado será que ese 7 será reemplazado por un 8. La línea que sigue no modifica el contenido de ninguna casilla, pero sirve para mostrar que utilizando un índice puedo entrar a una casilla y en lugar de modificarla puedo consultarla o mostrarla. Algo como print b sub 0 simplemente va a mostrar en la consola, en la pantalla, el valor 4 que se encuentra en la casilla 0. La línea siguiente nos está diciendo o nos está mostrando que podemos tomar valores contenidos en distintas casillas, obtener un nuevo valor como resultado de una operación y a ese nuevo valor asignarlo en una casilla que ya existe. Acá se nos está pidiendo, tome el valor de la casilla 2, que es este 2 que tenemos aquí, casilla 0, casilla 1, casilla 2, este 2, réstele el valor de la casilla 0, en la casilla 0 tengo un 4, así que 2 menos 4 me da como resultado un menos 2. Y a ese valor, el menos 2, guárdenlo en la casilla 4 de esta lista. 0, 1, 2, 3, 4. La casilla que contiene a este 4
tiene que ser reemplazada por el valor menos 2. Eso es lo que estamos diciendo en esta línea en particular. En la siguiente línea estamos mostrando que yo puedo tomar un valor cargado por teclado con la función input, por ejemplo, y al valor cargado asignarlo directamente en la casilla que querramos del arreglo. Aquí le estamos diciendo, tome un valor cualquiera por teclado, en este caso un número, y al número cargado asígnelo en la casilla 5. Esto significa lo que había en la casilla 5 se va y será reemplazado por el valor que sea que esté cargando aquí por teclado. La casilla 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sería la que contiene este 3. En definitiva, acá estamos diciendo reemplace el 3 que se encuentra en la última casilla del arreglo por un valor que será introducido por teclado. Eso puede hacerse directamente, como se ve allí. No es necesario cargar un valor en una segunda variable y luego asignar el valor de esa variable en el casillero. La carga se puede hacer en forma directa. Y aquí estamos mostrando que, bueno, algo parecido a lo que hicimos con el contador aquí arriba, solo que en vez de sumar, restar. Lo que sea que haya en la casilla 2, 0, 1, 2, lo que sea que haya en la casilla 2, réstele 8 y el resultado vuélvalo a guardar en la casilla 2. Si la casilla 2 efectivamente contenía este 2, 2 menos 8 será menos 6, bueno, ese 2 será reemplazado por un menos 6. Todo esto con una variable de tipo list es válido. Se pueden modificar los elementos individuales de una variable de tipo list, de un arreglo, en forma directa, así como estamos mostrando en este ejemplo, cosa que no podíamos hacer con una tupla. En el ejemplo que estamos viendo aquí, si B en lugar de un arreglo fuese una tupla, es decir, si aquí en vez de corchetes hubiésemos utilizado paréntesis, la variable B no sería un arreglo, una lista, sino una tupla. Y si B fuese una tupla, todas las líneas que estamos mostrando aquí provocarían un error salvo la tercera. Salvo este print, todas las demás provocarían un error de intento de modificación de un componente individual. Con las tuplas pasaría eso, con una variable de tipo list no pasará. Esto es perfectamente válido y funciona sin ningún tipo de inconveniente con variables list. Supongamos que necesitamos crear un arreglo, una variable de tipo list en Python, de tamaño conocido de antemano y preasignado con todos valores iguales. Acá arriba estamos mostrando cómo podríamos crear un arreglo con cierto tamaño conocido de antemano, que es 6, y en cada uno de los casilleros un valor diferente. Pero a veces la situación es más simple. A veces el programador lo que necesita es crear un arreglo que tenga 10 casilleros y cada uno de los 10 casilleros necesitamos que inicialmente valga 0, o valga 1, o valga la palabra OK, o valga lo que el programador quiera. La situación es esa. Sabemos de antemano cuántos casilleros queremos y por ahora necesitamos que cada uno de los casilleros contenga el mismo valor repetido tantas veces como casilleros tiene el arreglo. Por ejemplo, un arreglo lleno de ceros. Bueno, eso en Python es bastante sencillo de hacer en la forma en que se indica en ese ejemplo, en ese esquema. La variable ceros sería la variable con la cual vamos a manejar el arreglo. Y lo que estamos asignando en ella es el resultado de la operación 10 por una lista que contiene el 0. Esta es una lista que solo contiene un único casillero, que en este caso es el 0, y acá le estamos pidiendo a Python que a esa lista de un solo casillero la multiplique por 10. Bueno, el resultado es que Python va a crear una lista que va a tener tantos casilleros como indica este número, es decir, 10 casilleros, y en cada uno de los casilleros va a asignarse el valor que contiene la lista de un solo casillero que se muestra en este caso a la derecha del por, del signo de multiplicación. Tome esta lista, multiplíquela por 10 y el resultado es que se crea una lista de 10 casilleros, cada uno de ellos valiendo 0. Si aquí en vez de un 0 hubiésemos tenido un 1,
la lista se crearía con 10 unos. Y si aquí en vez de un 0 o un 1 hubiésemos puesto la palabra, la cadena sol, aquí se crearía una lista con 10 casilleros, cada uno de los cuales conteniendo la palabra o cadena sol. Obviamente esto es conmutativo. Esto se puede escribir 10 por corchete 0 o se puede escribir corchete 0 por 10. Es lo mismo y el efecto es que se crea un arreglo, una lista, con tantos casilleros como indica este número, conteniendo en cada uno de sus componentes el valor indicado entre corchetes en esta lista simple que se ve aquí. Un print, como el que se ve, muestra la lista completa que, como puede verse, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casilleros, obviamente numerados del 0 al 9. Este es un truco muy común en Python y que vamos a utilizar con mucha frecuencia, como veremos en algunas aplicaciones prácticas que seguirán después.